Hoy tendremos la primera parte de la conferencia 406 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos a hacer algo inusual. Normalmente presentamos, cuando es en varias partes, primero lo que tiene que ver con algunos países del mundo, terremotos, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer a la inversa. Empezaremos por lo que habitualmente serían las últimas partes. Son aquellas que tienen que ver con el conflicto bélico a nivel mundial que se está viviendo y que se va a vivir mucho más intensamente aún. Esas profecías que tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, esas profecías que marcan un conflicto bélico mundial de unas proporciones gigantescas, y todo eso antes de que suceda algo y después, en esos momentos de calma que habrán, volverá a estallar aún más fuertemente. Y finalmente, en medio de una persecución contra el pueblo de Dios auténtico que guarde el sábado y esté en la plena verdad del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, con toda la sana doctrina, sufriendo persecución a muerte. Junto a eso, vendrá el desenlace final. Las plagas, sí, las 7 plagas finales, y entre ellas Armagedón y el retorno de Cristo en 2031. Y todo eso hemos de ver cómo está preparándose, cómo está aconteciendo ya esos primeros coletazos, porque por fuerte que sea, todos son coletazos aún. Pero eso va a ser en la segunda parte, no la de hoy, porque la de hoy sí tendrá que ver con eso, pero no con lo que vamos a presentar especialmente para esa parte posterior, la segunda, que tendrá que ver con ese encuentro que han tenido el Papa y el señor Zelensky, y en un día muy concreto. Hoy vamos a ver solo una pequeña parte de eso, pero por el resto de noticias que vamos a pasar, os vais a dar cuenta que también no tienen desperdicio, por desgracia. Iniciamos con una noticia que tiene que ver con Zelensky. La oficina de Zelensky amenaza a China con una crisis económica por apoyar a Rusia. En opinión de Mikhail Podolyak, la reciente conversación entre el presidente chino y el mandatario ucraniano no puede considerarse un gran avance. Era el 28 de abril. Iremos avanzando desde ese día hasta el nuestro. Casi. Ya veréis el porqué. El asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, considera que es hora de que China decida de qué lado está en el conflicto ucraniano. Ahora China tiene que elegir: o trabaja dentro del marco definido por el derecho internacional y entonces sustituye a Rusia en el pleno sentido de la palabra, o China sigue manteniéndose al margen y entonces perderá gradualmente su influencia, declaró el viernes el alto funcionario en el canal Rada. En su opinión, la reciente conversación entre Xi Jinping y Vladimir Zelensky no puede considerarse un gran avance, porque antes de eso Pekín no había podido decidir su postura durante un año. Es una pena que no todos los países comprendan, como usted y yo, tanto la naturaleza de esta guerra como las consecuencias de un final equivocado de la misma, y por qué Rusia debe dejar de existir como lo hace hoy, porque esto es un peligro no solo para Ucrania, sino también para China, indicó. Si Pekín quiere conservar su influencia económica, Rusia debe desaparecer en la forma política en la que existe, afirmó. Mientras tanto, Moscú sigue manteniendo estrechos lazos bilaterales con el gigante asiático.
Este viernes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y su homólogo chino, Li Shangfu, mantuvieron conversaciones no planificadas en el marco de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida como OCS, que se celebró en la capital india. Los ministros han intercambiado brevemente puntos de vista sobre asuntos de interés para ambas partes, entre ellos temas relacionados con las propuestas de Moscú para la cooperación en la región del Ártico. Además, Li Shangfu invitó a su homólogo ruso a visitar su país. Interesante esto, ¿eh? Bien, pues ya veis lo que se pide. Que China tiene que desaparecer como gran país que es, nación poderosa, etcétera. Bueno, no exactamente. Tiene que tener una transformación si quiere seguir adelante. Esto es lo que están comentando. ¿Será así? Desde luego, ya veis qué planteamientos. Y da que pensar, porque con el tema profético algo debe acontecer para que finalmente sean sometidos al poder del Vaticano y de Estados Unidos. Aunque eso durará muy poco tiempo, pero lo habrá. 3 civiles heridos en un ataque de Israel contra una ciudad siria. Esto es un continuo también. Y en esta noticia de The Economist, fijaos lo que escribe Shashank Joshi, editor de Defensa. Guam, una diminuta isla rodeada por la vasta extensión del Pacífico, es el punto más occidental de Estados Unidos. También es, como escribimos recientemente, donde puede comenzar su próxima guerra. Aunque la isla tiene solo 30 millas, 48 kilómetros de largo, Guam ayuda a proyectar el poder estadounidense en el Pacífico. Pero es sorprendentemente vulnerable. Su batería de defensas antimisiles no siempre está encendida. Mientras tanto, China tiene un misil que ha sido apodado el asesino de Guam. Estados Unidos está compitiendo para equipar mejor a la isla para la invasión, pero es hora que Guam sea más o menos seguro. En fin, fijaos qué planteamientos, ¿eh? Un lugar como Guam, una isla tan diminuta y que tenga tantísima importancia. Pero aún nos van dando más datos, que aquí ya no vamos a entrar en ello, de lo que iban a explicar en esa noticia en The Economist. Pero esto es suficiente para darnos cuenta cómo realmente el conflicto no está en un solo lado ni en dos. Es mucho más abarcante y cada pequeño detalle, incluida esta pequeña isla, tiene gran importancia, porque ya veis, para ellos puede ser un detonante para la próxima guerra. Medio chino, dice, el presidente surcoreano mostró en Estados Unidos su disposición a abrir la caja de Pandora. ¿A qué se refieren? Pues estad atentos. Su discurso no ha hecho sino reforzar su falta de prudencia, visión y coraje para continuar por la bien probada vía diplomática de Corea del Sur, escribe el diario estatal China Daily. Evidentemente poca gracia les hizo esto a China. Y mirad qué llega a decir. Su discurso no ha hecho sino reforzar su falta de prudencia, visión y coraje para continuar por la bien probada vía diplomática de Corea del Sur, que ha sido la base de su prosperidad sostenible, escribe el medio. Asimismo, detalla que durante muchos años Seúl hizo hincapié en lograr un equilibrio geopolítico en la región, buscando la reconciliación con Pyongyang, defendiendo su línea de base en cuestiones históricas con Tokio y manteniendo relaciones constructivas entre Pekín, Washington y Moscú. Sin embargo, China Daily destaca que la agresividad que demostró Yon contra Pyongyang, pasando toda la culpa al vecino del norte de la República de Corea e ignorando el feo papel que está desempeñando Washington al especular con la división de la península para sus estrechos fines, es preocupante. Según el diario, eso convierte a Seúl de un promotor de la paz con visión de futuro en un belicista que se sacrifica por la hegemonía estadounidense. Por tanto, vienen a acusarlos que están supeditados a Estados Unidos y que la vía que están tomando no es precisamente la mejor, sino es para enemistarse con Corea del Norte y, por tanto, directamente con China. Además, el alineamiento ciego de Yon con Washington en la crisis ucraniana no solo perjudicará los esfuerzos internacionales para promover las conversaciones de paz, sino que también complicará directamente la situación regional en el noreste de Asia, añade el periódico.
Estamos siguiendo de cerca la situación que se está produciendo en el campo de batalla en Ucrania y tomaremos las medidas adecuadas para defender las normas internacionales y el derecho internacional, afirmó el mandatario surcoreano este viernes durante su discurso en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. La semana pasada, Yoon hizo una declaración similar a Reuters, donde afirmó que Seúl podría ampliar su apoyo a Kiev más allá de la ayuda humanitaria y económica. Este paso cambiaría la postura de Corea del Sur, que hasta ahora se ha negado a suministrar armas letales a Ucrania. Bueno, ¿sería otro componente más a añadir? Corea del Sur pasando armamento a Ucrania. Más complicación y ya veis con qué repercusiones hasta en el noreste de Asia. ¿No nos damos cuenta de la magnitud que está cogiendo todo esto? Así es la estrategia de Putin en África para castigar a Europa por su ayuda a Ucrania. Sí, estamos hablando de África también. Efectivos del grupo Wagner se encuentran en Sudán preparando oleadas de inmigrantes hacia Europa occidental. Vaya panoramas por todos lados. Parece que el conflicto solo es Ucrania, ¿eh? Es que hay mucha gente que ve eso ya, sobre todo gente de aquí, que sí, eso es una gran desgracia, es bueno, pero queda lejos, queda lejos. Pueden llegar ucranianos aquí, pero el conflicto está allá, queda lejos. Pero es que resulta que por todas partes se está extendiendo lo mismo. Y la gente parece que no se da cuenta, mientras tenga para ir pasándoselo bien o ir aguantando, como si las cosas no fueran con ellos, cuando esto va a afectar al mundo entero. Y lo estamos viendo y comprobando día a día. Zelensky confirma que Ucrania prepara una contraofensiva para echar a los rusos. Dice, será un éxito. Era este 30 de abril. Mientras tanto, atacan a clérigos en Irán por tercera vez en menos de una semana. ¿Por qué será? Ray Dalio dice, Estados Unidos y China están al borde de la guerra y no pueden hablar para encontrar salidas. El inversor cree que la política agresiva de Washington se intensificará en los próximos 18 meses, conforme avance la campaña electoral de las elecciones presidenciales con Taiwán de por medio. Situación más que tensa, y esto no lo va parando nadie. El inversor considera que la guerra entre los dos países es inevitable, porque cada parte está muy cerca de cruzar las líneas rojas del otro, y las provocaciones no cesan. Además, opina que la política agresiva de Washington contra Pekín se intensificará en los próximos 18 meses conforme avance la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, en las que Taiwán será uno de los elementos principales. Según Dalio, en la actualidad en Estados Unidos no hay una unidad política respecto a China y el presidente Joe Biden no tiene el control de las decisiones que toman cada uno de los grupos políticos estadounidenses. El próximo año y medio será un periodo muy arriesgado porque China y Estados Unidos ya están al borde de la guerra, reiteró, señalando que un conflicto entre las dos potencias tendrá graves consecuencias para el mundo. Bueno, y tan graves. Otra noticia del día 30 de abril. Corea del Sur se convierte en una base avanzada de Estados Unidos para una guerra nuclear. Pyongyang advierte que Seúl y Washington tendrán que pagar caro por sus actos temerarios. Es que ya veis que las amenazas no paran entre un lado y el otro. Y el día 3 de mayo aparece esta noticia. Máximo militar de Estados Unidos pronostica la duración del conflicto en Ucrania. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, dijo que en un año o dos podrían llevarse a cabo negociaciones. Pues mirad lo que llega a decir. Asimismo, Milley se mostró preocupado ante la posibilidad de una escalada del conflicto. Las consecuencias de la escalada son muy graves y las consecuencias de un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia o cualquiera de la OTAN y Rusia serían devastadoras para ambas partes, señaló. Por otra parte, el entrevistado habló sobre las relaciones entre China y Rusia, manifestando que Washington debería hacer todo lo posible para asegurarse de que ambos países no establezcan una alianza militar estratégica. Como si no la tuvieran ya del todo, como si aún quedara algo pendiente, nos viene a hacer referencia este militar.
Bueno, pero nos damos cuenta cómo todo cumple las profecías de Daniel 11, versículos finales. ¿Aún no nos queremos enterar? Mientras tanto, el presidente de Irán llega a Siria en visita oficial por primera vez desde el inicio de la crisis en el país árabe. Durante su estadía, Ebrahim Raisi mantendrá una reunión con su homólogo sirio Bashar al-Assad. Sí, porque esos países también están en la misma órbita de todo este gran conflicto que se prepara, que ya ha empezado, evidentemente, pero que aún no es el todo de lo que va a pasar. Ucrania planea cambiar el calendario litúrgico y desplazar la fecha de la Navidad ortodoxa. La medida prevé celebrar la Navidad el 25 de diciembre, tal y como lo hacen los católicos y protestantes, en lugar del 7 de enero, como dicta la tradición ortodoxa. Bueno, ya veis, es un desmarque absoluto. ¿Y yendo hacia quién? Pues ya lo veis, hacia el lado ¿de qué? Del catolicismo, sí, del protestantismo, en final, ¿de qué? Del ecumenismo, porque se desmarcan de la Iglesia Ortodoxa rusa, de un modo absoluto, ya lo veis. Y aún hay gente que no se ha enterado de que va esta guerra de verdad, ¿eh? Ucrania trató de atacar el Kremlin con drones y automáticamente ya salieron declaraciones de que no, que esto era un autoatentado de los propios rusos para generar más conflicto con Ucrania. Otros decían que no, que era evidente que eran ataques de Ucrania. En fin, ya veis que esto es un continuo, pero atacar directamente el Kremlin es algo muy fuerte. La Unión Europea aprueba un acta sin precedentes para la producción de municiones. La asignación de unos 550 millones de dólares tiene el objetivo de suministrar proyectiles tanto a Ucrania como a los propios países del bloque. Por tanto, armar a la Unión Europea, no solo a Ucrania. Es que es un no parar de ver cómo el belicismo aumenta y aumenta, y por algo será. El 3 de mayo también aparecía esto. Irán anuncia su disposición de unirse al BRICS. Hemos decidido que después de unirnos a la Organización de Cooperación de Shanghái, presentaremos una solicitud ante el BRICS, afirmó el presidente Ebrahim Raisi. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, anunció que su país tiene la intención de unirse al grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, para participar en la creación de un mundo multipolar. ¿Y qué más nos cuenta? Según el mandatario, gracias a la buena relación con China y Rusia, la membresía de la OCS ha traído beneficios a Irán y le ha abierto el camino a los mercados internacionales. Estamos extendiendo una mano amiga a cualquier país que quiera cooperar con nosotros, subrayó. Irán quiere tener relaciones constructivas con todos los estados sobre la base de intereses comunes, agregó. Por otra parte, Raisi condenó el orden mundial unipolar que hace posible que Estados Unidos y otros 3 o 4 países se sientan los gobernantes del mundo, acusando a Washington de intentar aislar a Irán y obstaculizar su participación en la OCS. Sus intentos fracasaron y nuestras relaciones con el mundo crecen día a día, aseveró. Hasta el momento, países como Irán, Argelia, Argentina y Turquía han manifestado su interés de unirse al BRICS, mientras Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh incluso han adquirido acciones en el New Development Bank, la organización de financiación del bloque. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comunicó en enero que en la cumbre del BRICS, que se celebrará en agosto en Sudáfrica, se discutirá la idea de crear una moneda común. Lavrov subrayó que los países que se respetan a sí mismos entienden bien lo que está en juego, ven la intratabilidad de los dueños del actual sistema monetario y financiero internacional y quieren crear mecanismos para garantizar un desarrollo sostenible y libre del dictado exterior. Por tanto, ¿qué están haciendo? Uniéndose muchos, haciendo un frente común contra Estados Unidos y, por tanto, con los aliados de Estados Unidos. Y ya veis qué países participan de todo esto y preparando una moneda común. Interesante, ¿eh? Deberíamos haber escuchado a Putin durante muchos años. ¿Quién dice esto? Robert F. Kennedy Jr. reflexiona sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano.
Moscú ha ofrecido repetidamente llegar a un acuerdo sobre las regiones de Donbass, cuyos residentes han sido asesinados por Kiev durante años, pero Washington ha desencadenado una guerra contra Rusia a manos de los ucranianos, que ahora sufren grandes pérdidas, afirma el sobrino del exmandatario estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Vaya declaraciones, ¿no? Pues claro, ya podéis imaginar que le baja de todo por decir esto. Todo esto tiene que ver con elecciones en Estados Unidos. Se presenta oficialmente para presidente de Estados Unidos. Bueno, una vez más ya veis, los Kennedy parece ser que van llevando la contraria a pesar de todo lo que les pasó, ¿eh? Siguen aún, bueno, digamos, en pie de guerra. No sé si es lo más acertado, pero es que viendo toda la situación de guerra no es para menos decirlo así. La OTAN aspira a abrir una oficina en Japón para reforzar cooperación con sus aliados en la región Asia-Pacífico. La oficina permitirá al bloque mantener consultas periódicas con socios claves de la región, tales como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Todos se van extendiendo por un lado y por el otro, para intentar contrarrestarse, marcarse muy de cerca. Taiwán denuncia que China aumenta su presencia militar cerca de la isla. Más de 40 aviones y una decena de buques fueron detectados cerca de las costas taiwanesas en los últimos días. ¿Cuántos focos hay, abiertos? Singapur advierte que una guerra en Asia cambiaría radicalmente el mundo. Nunca ha habido tanto en juego, advirtió el ministro de Defensa del país. Mirad qué nos dice. El ministro de Defensa de Singapur, Eng Hen, dijo el miércoles que una hipotética guerra entre Estados Unidos y China tendría graves consecuencias para el mundo entero e instó a los países del Indo-Pacífico a profundizar el entendimiento mutuo. Nunca ha habido tanto en juego, advirtió Eng este miércoles en un discurso durante la inauguración de la exposición naval y marítima IMDEX Asia 2023 en Singapur. En un contexto de escalada de tensiones entre Washington y Pekín, el funcionario declaró que la máxima prioridad para todos los líderes gubernamentales en la próxima década debería ser garantizar que no estalle un conflicto en Asia. Si alguna vez nos sobreviniera esa calamidad, cualquiera que sea la causa y las justificaciones posteriores a los hechos, el mundo tal como lo conocemos cambiará radicalmente, aseveró. Una guerra simultánea en Europa y Asia será desastrosa para todos nosotros, agregó. Asimismo, destacó que cualquier conflicto potencial que involucre a Estados Unidos y China, que representan más de una cuarta parte del comercio mundial, crearía una situación que superaría con creces los problemas actuales en la cadena de suministro manifestados tras el inicio del conflicto en Ucrania. El mundo depende de China como principal fabricante de productos diversos y muchos elementos esenciales para nuestra forma de vida, enfatizó. En esa línea explicó que alrededor del 30% del comercio marítimo mundial pasa por el mar de la China meridional, cifra que incluye una cuarta parte del petróleo mundial y un tercio del intercambio mundial de contenedores. Cualquier interrupción tendría implicaciones negativas obvias, afirmó el ministro. ¿Cuántas voces levantándose, apuntando a que puede venir un conflicto que no sea solo en un lugar, sino también en otro, pero con una afectación absolutamente a nivel mundial? Estados Unidos admite su incapacidad para impedir un acercamiento entre China y Rusia. Vemos que ahora la relación entre China y Rusia está en una especie de pico en cuanto a volúmenes comerciales, ejercicios militares en curso y otros tipos de cooperación política y técnica, afirma la directora de Inteligencia Nacional estadounidense. Ven que no pueden impedir ese acercamiento, Estados Unidos, entre China y Rusia. Una vez más, profecía delante nuestro. Y esto es lo que nos decía la Biblia en general. Y ahora resulta que lo está diciendo, ya veis, cuánta gente del mundo de la política, del mundo militar, que todo esto está así, con la situación que describía Daniel 11, versículos finales.
Y aún me pregunto, ¿y los adventistas que sabían esto, que pasaría hace tantos años, porque los pioneros adventistas lo dijeron, y ahora, como si no pasara nada? ¿Han cambiado la interpretación profética de este tiempo final, cuando todo está pasando tal como escribían los pioneros adventistas? ¿Por qué lo han hecho? Pues la infiltración de los jesuitas y demás ha hecho su buena labor. Vaya que sí la ha hecho. Y en vez de estar dando el mensaje tan potente, que es el de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel, que incluye todo esto que está escrito en el libro de Daniel, resulta que, mira por dónde, giran totalmente la profecía y nadie se entera de nada. Y por culpa de ellos, millones y millones de personas tampoco se enteran. Gracias a Dios que levantó este mini ministerio para volver a coger esa antorcha, esa luz que ellos han pisoteado, tristemente. Más noticias del día 5 de mayo. Estados Unidos y Polonia firman un acuerdo de adquisición mutua de armas. Hasta los dientes se preparan todos, ¿eh? Estados Unidos se prepara para suministrar por vía rápida a Taiwán armas por 500 millones de dólares. Y esto aparece en Bloomberg. Washington enviará a Taiwán armas o equipo de apoyo de sus reservas existentes, reporta el medio con referencia a sus fuentes. Casi nada. Congresista de Estados Unidos dice: hay que dejar claro a los chinos que, si invaden Taiwán, volaremos al mayor fabricante de chips taiwanés. La antigua subsecretaria de Defensa de Estados Unidos respondió entre risas a Seth Moulton que esto traería daños de 2 billones, con B de Barcelona, de dólares a la economía global. Casi nada. Activistas radicales se apoderan de una catedral de la Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana. Era el 7 de mayo. Llegaron a la Catedral de San Miguel, ubicada en la provincia de Kiev, empujaron a los fieles echándolos del templo y bloquearon la entrada con la asistencia directa de las autoridades locales y la policía, señaló la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Y si vierais el vídeo, es realmente así. Incluso hay quejas de una señora allí que bueno, lo deja todo más que claro. Sí, ya veis, el caso es que la Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana, que no va en la línea precisamente de lo que quieren ahora allí, y que sigue estando del lado de Rusia, pues ya lo veis, lo está pasando mal por todos lados. No hay ecumenismo, pues ya veis lo que toca. Y así pasará con cualquier religión dentro de poco en todas partes. O te sometes al ecumenismo que manda el Vaticano, o vas a sufrir esto y más, mucho más. Una noticia que aparecía, dice: alerta aérea en Ucrania ante el despliegue ruso de cazas MiG con misiles de capacidad nuclear. Claro, no es para menos que asustarse un poco, ¿eh? Taiwán reconoce contactos con Estados Unidos para recibir ayuda militar por 500 millones. Y mira por dónde aparece el día 8 de mayo esta noticia del Papa Francisco. Recemos el rosario pidiendo a la Virgen la paz, en particular por Ucrania. No puede faltar eso, ¿eh? Gran Bretaña suministra misiles de largo alcance a Ucrania y Rusia promete una respuesta adecuada. Ucrania lleva meses pidiendo misiles de largo alcance, pero el apoyo prestado se ha limitado hasta ahora a armas de menor alcance. Pues ahora Gran Bretaña ya rompe con eso. Y Rusia, como poca gracia le hace la cuestión, ya dice que tendrá una respuesta adecuada. No, dicen que solo será para atacar dentro del territorio de Ucrania, a la invasión rusa. Pero, ¿se pueden dar garantías de eso? Ya veremos unas declaraciones en la siguiente parte de Zelensky que tienen que ver con todo ello. Y vaya declaraciones, ¿eh? Medvedev dice: cuando no funciona el derecho internacional, vuelan los misiles hipersónicos. Según el expresidente ruso, el mundo se acerca a la Tercera Guerra Mundial y en ella no puede haber vencedores. Misiles hipersónicos, toda una amenaza. Y ahí está la noticia del 13 de mayo. Roma cierra el cielo y refuerza la seguridad para la llegada de Zelensky. Sí, ¿y qué iba a hacer allí? Pues iba a encontrarse con algunas personas dignatarias.
Sergio Mattarella, que es el presidente, o la primera ministra Giorgia Meloni, pero también iba a haber a alguien, el más importante de todos, el Papa Francisco. Y así ha sido, y eso va a ser la segunda parte de esta conferencia, en la cual vamos a hablar de eso y con bastante detalle. Pero mientras, mirad ya esto también del 13 de mayo. ¿De qué poderoso del mundo habló la Virgen de Fátima, Sor Lucía? Es un medio católico, evidentemente. Estad atentos, ¿eh? Estad atentos. En el libro Memorias de la hermana Lucía se narra la visión de la vidente de Fátima sobre el misterio de la Santísima Trinidad, donde la Virgen le indica que los que no han querido aceptar su petición de consagrar a Rusia su corazón se arrepentirán, como lo hizo un hombre muy poderoso. No han querido atender mi petición, al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho, precisó la Madre de Dios. La pregunta aquí es, ¿quién era ese rey de Francia? De acuerdo a la explicación que se ofrece en el libro, se trataría de Luis XVI, el último monarca francés, quien murió ejecutado en plena Revolución Francesa. Ni él ni sus predecesores quisieron hacer caso a un pedido explícito del corazón de Jesús. ¿Sabéis? Esta noticia la vamos a presentar también en el tema de jesuitas y comentándola más a fondo. Sí, otro tema más de jesuitas que vamos a preparar y que dará mucho que hablar porque vaya contenido que habrá. ¿Cuándo la vamos a presentar? Dios lo dirá, pero vaya contenido que hay. Mientras tanto, quedémonos con este concepto de antaño, y esto no tendrá aplicación para la actualidad también. Un año antes de morir, Santa Margarita María de Alacoque, que vivió de 1647 a 1690, vidente del Sagrado Corazón de Jesús, recibió un especial pedido de Cristo: grabar el Sagrado Corazón de Jesús en las banderas reales, construir un templo en su honor, donde debía recibir homenaje de la corte. El rey debía consagrarse al Sagrado Corazón y debería servirse de su autoridad ante la Santa Sede para obtener una misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús, indica el libro Memorias de la hermana Lucía. La santa buscó, por diversos medios, hacer llegar este mensaje al entonces Luis XIV, conocido como el Rey Sol, pero nada se consiguió. Se presume que el monarca no supo de esto. Posteriormente, en 1792, durante la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799, o sea, una década, Luis XVI, estando como prisionero, concibió la idea de consagrarse al corazón de Jesús. Además, el rey prometió cumplir con todo lo que el Señor le había pedido cuando fuera liberado. No obstante, era ya demasiado tarde para la providencia divina. Luis XVI fue decapitado el 21 de enero de 1793, puntualiza el libro. ¿Habrá algo parecido a una repetición de la historia? Porque, según la Virgen de Fátima, Rusia iba a contaminar el mundo con, ya sabéis, sus no creencias. ¿Y quién podía haber detenido esto? Pues parece ser que debía ser el rey, este rey Luis, en Francia, que no hizo mucho caso a lo que se le dijo. Y que, en consecuencia, mira por dónde, castigo divino y ¡pam! Se queda sin cabeza, lo ejecutan y se le acabó la vida. ¿Y eso? ¿Quién movió la Revolución Francesa? ¿Fue solo el pueblo? ¿O quién movió al pueblo? ¿No fueron acaso los jacobinos, ese movimiento jacobino que era llevado a cabo por los jesuitas? Bien, pues ya veis, no obedecer comportó el triunfo de los jesuitas. Sí, el triunfo de los jesuitas, sí, fueron expulsados y toda la historia, pero el triunfo allí estuvo. Y todo eso porque no se terminó con el poder que se estaba estableciendo en Rusia, que se les fue de las manos, que ellos mismos movieron y después se les fue de las manos, como pasó con el mundo musulmán. Lo movió el Vaticano y se les fue de las manos.
¿Y estas predicciones del pasado volverán a acontecer? ¿Problemas con Rusia y el Papa aún con más graves problemas en consecuencia? En fin, el tiempo lo dirá, pero cuidado porque cuando los jesuitas hacen cosas, vaya cosas hacen. Sigamos, el 13 de mayo también aparecía esto. Alemania anuncia su mayor lote de ayuda militar a Ucrania, de 2.700 millones de euros. No es poco, ¿eh? En el paquete figurarán vehículos blindados, tanques, sistemas antiaéreos, así como drones de reconocimiento, entre otros equipos. Y también aparecía esto. Las tropas rusas empiezan a tambalearse y Zelensky pone fecha para acabar con la guerra. Rusia está lista para la derrota. Y dice, de cara al invierno, queremos terminar por completo con la guerra. ¿Será así? Bueno, parece ser que hay militares de otros lugares, como los que hemos visto de Estados Unidos, que no opinan exactamente esto. Y otra vez volvemos al Papa Francisco, que la Virgen de Fátima nos ayude a construir caminos de paz. Sí, no puede faltar. En toda esta conjunción de cosas que hay referente a esa guerra entre Rusia, Ucrania y, como no, Estados Unidos y aliados también por detrás, y los aliados que también tiene Rusia por el otro lado, el Papa siempre hablando de la Virgen de Fátima, con lo que ya hemos visto de antecedentes al respecto, sobre esas frases en sus apariciones y demás. Apariciones satánicas, por supuesto, no de la Virgen auténtica, porque está muerta y no está en el cielo. La Biblia es clara al respecto. Pero como tantos no lo saben, habrá que repetirlo muchas veces, a ver si les da por estudiar la Biblia en vez de por escuchar y creer lo que le digan desde cualquier púlpito católico, ¿eh? El Papa Francisco manifestó este sábado preocupación por el conflicto en Ucrania, el cual ha dejado sufrimiento y muerte indecibles, y pidió ayuda, o la ayuda de la Virgen Fátima, para encontrar caminos hacia la paz. ¿Se la pide a Dios? No, no, la pide a Fátima. Que la Virgen de Fátima, Madre de Jesús y nuestra, nos ayude a construir caminos de encuentro y caminos de diálogo hacia la paz, y nos dé el coraje para emprenderlo sin demora. Oremos juntos, escribió antes el Papa en Twitter. En el Día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, ya vimos como qué casualidad que esas apariciones fueran cada día 13, ¿por qué será? El pontífice también recordó que la neutralidad de la Santa Sede puede ayudar a resolver conflictos y guerras, neutralidad entre comillas, y me gusta que lo hayan puesto ellos mismos entre comillas, porque de neutralidad, jajaja. Así lo indicó esta mañana en su encuentro con los nuevos embajadores acreditados en el Vaticano de Islandia, Bangladesh, Siria, Gambia y Kazajstán. La Santa Sede, de acuerdo con su naturaleza y su misión particular, se compromete a proteger la dignidad inviolable de toda persona, a promover el bien común y a fomentar la fraternidad humana entre todos los pueblos. Estos esfuerzos, que no implican la búsqueda de fines políticos, comerciales o militares, se realizan mediante el ejercicio de la neutralidad positiva, constató. Qué pirulas que pega, ¿eh? Vaya mentirillas. Lejos de ser una neutralidad ética, especialmente ante el sufrimiento humano, esto le da a la Santa Sede una posición bien definida en la comunidad internacional que le permite contribuir mejor a la resolución de conflictos y otras cuestiones, añadió el Santo Padre. Más tarde destacó que la voz de la razón y los llamamientos a la paz suelen caer en saco roto. La actual situación mundial, sin embargo, no hace sino subrayar aún más la necesidad de que los embajadores y sus colegas sean defensores del diálogo, paladines de la esperanza, agregó. Y así se van presentando, como que quieren la paz, ¿eh? En la tarde de este 13 de mayo, el Papa Francisco se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se encuentra de visita oficial en Italia. ¡Qué casualidad! 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Y el 13 de mayo, ¿quién va a ver al Papa? Pues mira por dónde, el señor Zelensky. No, es una casualidad, ¿eh? Ya. Si no supiéramos todo lo que hay respecto a la numerología que utilizan, quizá podríamos pensar que es casualidad.
pero no hay que ser muy listo, si habéis visto las conferencias que hemos presentado al respecto sobre estos temas, para darse cuenta que el Vaticano no hace nada por casualidad, nada. Nosotros terminamos aquí la conferencia. La segunda parte vendrá muy nutrida, sobre todo con la cuestión de esa visita de Zelensky al Papa ese 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. El día que se pedía también, cómo no, para ese fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Papa queriendo hacer de mediador, pidiendo una intercesión a la Virgen de Fátima. Pues hablaremos de qué pasó en ese encuentro y vaya detallitos interesantes que hay. Pero también estaremos pendientes de lo que está pasando hoy mismo en las elecciones en Turquía, porque de allí puede venir el resto de los factores que tantos ignoran. Y si no sabéis de qué va, mirad la conferencia que presentamos de Turquía en el tiempo final, porque desde luego vaya cosas esperan a este mundo, y tantos sin enterarse, por desgracia, porque le han dado una patada a las profecías bíblicas. Terminamos con esta cita de Ellen White, extraída del libro recopilatorio Eventos del Tiempo Final. Carta 86A de enero de 1893. Ella escribía esto: mientras esté proclamando este mensaje de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel, pongo yo entre mi paréntesis, no lo que escribió ella. El mensaje del cuarto ángel es lo que estamos presentando desde hace años, el mismo contenido. Pues ella dice, mientras esté proclamando este mensaje, mientras la verdad esté haciendo su obra de separación, nosotros, como fieles centinelas de Dios, debemos percibir cuál es nuestra verdadera posición. No debemos asociarnos con los mundanos para no ser contagiados de su espíritu, para que nuestro discernimiento espiritual no sea obnubilado y veamos a los que tienen la verdad y llevan el mensaje del Señor desde la perspectiva de las profesas iglesias cristianas. ¿Entendéis qué quiere decir? Primero, que la Iglesia Adventista no predica el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Es evidente, por desgracia. Dios tuvo que levantar este mini ministerio para volver a predicar lo que nuestros pioneros decían, pioneros adventistas, y que dejaban claro que pasaría al fin de los tiempos. Y mientras esté dando este mensaje, que la Iglesia Adventista, por desgracia, no quiere dar, rechaza, aplasta y desprecia, al igual que a los que lo predican, pues resulta que mientras esté haciendo esto, se estará haciendo la obra de separación. ¿Qué quiere decir esto? Separación entre los que quedarán como pueblo de Dios auténtico y los que no. Los que aceptarán el mensaje del cuarto ángel y los que no. Y esa separación indica juicio de los vivos, los que estén oyendo este mensaje. Con lo cual, una vez más, queda claro que el mensaje se está cumpliendo ahora porque el juicio de los vivos empezó sí o sí. Y si se rechaza este mensaje, una y otra vez, el Espíritu Santo se aparta de esa persona con su decisión y ya no será salva. ¿Os dais cuenta de esto? Y da igual si son adventistas o de cualquier otra creencia o de ninguna. Si rechazan el mensaje, están perdidos. Y dice que debemos ser como eso, fieles centinelas de Dios. Percibir cuál es nuestra verdadera posición. Y dice que no nos juntemos con los mundanos contagiados de ese espíritu, porque si se hace eso, ¿qué pasará con nuestro discernimiento espiritual? Pues que estará ofuscado. No nos vamos a enterar de nada de lo que está pasando, no lo sabremos aplicar a la profecía. Por tanto, estamos perdidos porque no sabemos en qué tiempo vivimos. Y si encima se desprecia el año del retorno de Cristo en 2031, pues acabóse todo. Es terrible, ¿eh? Pero además es que dice que, claro,
Si haces eso, de estar contagiado de ese espíritu mundano, resulta que verás a los que tienen la verdad y llevan este mensaje, que es del Señor, los verán desde la perspectiva de las profesas iglesias cristianas. O sea, desprecio del mensaje, igual que ellos, da igual si son adventistas. Verán todo en la misma sintonía que las profesas iglesias cristianas, o sea, da igual católicos o protestantes apóstatas que se han apartado de la verdad, que no han progresado en ella, que se han estancado y encima han distorsionado la verdad que tenían. Vaya profecía que dijo Ellen White, porque el Señor evidentemente la inspiró, como en todos sus escritos, y demostrado está, por más personas que les dé la gana de seguir diciendo tonterías al respecto, pues ya veis, lo acertó de lleno, porque eso es lo que está pasando. Y eso es de lo que nos acusan adventistas y no adventistas, porque desprecian el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto ángel tal como es, junto a toda la sana doctrina. Y como dice Ellen White, si no aceptas el mensaje del cuarto ángel, en verdad tampoco aceptas el mensaje de los otros tres, los de Apocalipsis 14. Por más adventista que te digas, o por más cristiano de lo que sea que te digas, porque además eso ni lo interpretan bien los otros. Pues así está el panorama. Hasta en esto todo se cumple. Pues próximamente, si Dios quiere, mañana mismo la segunda parte de este tema, y vaya tema. Maranata 2031. Sí, el Señor viene. Dios os bendiga.